Correcto, buenas noches. Vamos a iniciar ese tiempo de enseñanza que tenemos los miércoles en línea. La semana pasada terminamos de estudiar, de revisar todo lo que tenía que ver con el Sermón del Monte, parte por parte, a qué se refiere el Señor Jesús. Y estamos hablando que esa es la cultura del reino, esto es, cómo se espera que vivamos dentro del reino establecido por el Padre. Y siguiendo en esa línea, vamos a estudiar, a repasar, a recorrer la ley de Dios, la ley de Yahweh en el Antiguo Testamento. No vamos a ver todos los mandamientos porque está desglosado en varias secciones. Una es la moral, otra es la ética, otra es la ceremonial, la sacerdotal y la judicial. Bueno, la moral, ética, social, ahí entra, ¿no? Y la otra, la civil, perdón. Entonces, nos vamos a centrar mucho en los mandamientos que tienen que ver tanto con la ética como con la moral y lo social. Lo ceremonial no lo vamos a ver porque eso ya se cumplió en el Señor Jesús. Lo sacerdotal pues, obviamente aplicaba a los sacerdotes, por lo cual también no los tocaremos. De hecho, ya no hay sacerdotes como se describen y era la función del Antiguo Testamento. Y lo civil tampoco lo vamos a ver porque eso aplicaba directamente a Israel como nación, la ley judicial como nación en la cual vivían y que obviamente bajo el, el, el gobierno de una teocracia que Dios, Yahweh, sobre ellos gobernaba. Entonces eran mandamientos muy específicos para el respecto, que hoy no aplica tampoco en general para nuestras vidas o para el tiempo que estamos viviendo, pero digo, literalmente lo civil y judicial pues, es para Israel como nación. Entonces, antes de empezar, vamos a orar, por favor. Vamos a hacer una oración para dejar este tiempo en manos del Señor. Padre Celestial, bendito Dios, Yahweh, eres bueno con nosotros. Gracias por tenernos en salud, en vida, prosperar nuestro camino, sorprendernos con tu provisión, con tu sustento, con tu mano sobre nosotros. Te rogamos, Padre Celestial, que en este momento estés tú en este tiempo, en este lugar, y tú tomes el control de las palabras y que también, Señor, tú seas en nuestras mentes, en nuestros corazones, para poder recibir la ley que tú diste, entenderla, aplicarla y sobre todo con esto honrarte. Sé tu Espíritu Santo en este momento, quita toda distracción y toda interrupción y que la honra y la gloria sea de ti solamente en los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Esto que vamos a empezar a ver en las siguientes semanas, no sé cuánto nos vayamos a llevar, son aproximadamente, y no voy a entrar en cantidad exacta, pero poco más de 200 mandamientos que estaremos revisando. No vamos a revisar uno por uno porque la realidad es que pienso hacer un comentario muy breve sobre cada uno porque creo que están en lo general muy sencillos de entender. Más bien es tener un recordatorio y tenerlos presentes, que eso sería lo más importante. Dice el Señor a Josué, esta ley estará en tu mente y en tu corazón y meditarás de día y de noche. Y eso de meditarlo ya le corresponde o nos corresponde a cada uno de nosotros el poder entenderlo y aterrizarlo. Te quiero dar un poquito de los parámetros que vamos a ver. Número uno, la ley de Dios, la ley de Yahweh dada a Moisés, nunca ha dejado de estar vigente. ¿En qué aspecto? En que por ahí hay una línea, doctrina que dice que Jesús es el fin de la ley, pero no es el fin de término, es el fin de la conclusión a la que se llega toda la ley. Recordemos que el Señor Jesús cumplió toda la ley para hacernos libres de la condenación de la ley. Esto es el estándar puesto por el Padre a través de la ley de Moisés, digámoslo así, quedó la vara tan alta que ningún hombre la podía cumplir.
¿no? Y con eso obtener salvación. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Señor Jesús viene y entonces Él cumple la ley para salvación a favor de nosotros a través del sacrificio que Él tomó en la cruz, tomando nuestro lugar y Él presentándose como un sacrificio único y suficiente por todos nosotros. Ahora, es cierto, ya no cumplimos la ley para salvación, que era como el pueblo de Israel estaba. De hecho, recordemos que el pueblo de Israel año tras año tenía que cumplir con la ley en cuanto a rituales, sacrificios y ofrendas y holocaustos, para que entonces la vida espiritual estuviera en orden. Recordemos que una vez al año el sacerdote entraba, sacrificaba un animal por por el pecado del todo el pueblo durante todo un año. Y eso era cumplir con la ley. Pero estamos hablando de la parte ceremonial. Toda la parte ceremonial de la ley del Señor Jesús la cumplió en la cruz del Calvario. Ahora, pero Jesús vino a cumplir la ley. De hecho, Él no invalidó la ley. De hecho, Él practicaba la ley y la cumplía. Tal es el punto que recordemos que en muchas ocasiones, y lo vimos mucho en el Sermón del Monte, dice, habéis oído, y decía el mandamiento, decía, pero esto no es así. En realidad el mandamiento se aplica de esta manera. Y el Señor Jesús no vino a decir, no, ese mandamiento ya no. De hecho, no hay ningún pasaje en el que diga, no, ese ya no, ese no lo cumplan porque ya. No es cierto. El Señor Jesús nos puso el ejemplo del cumplimiento de la ley. Pero ¿qué ocurre? La salvación que ahora tenemos no es por las obras de la ley, esto es, ahí voy a cumplirlo para que no tenga consecuencias de vida, ¿no? O para que no la vaya a regar, o como para pasar el examen de panzazo. No, la salvación no es un examen de cual pases de panzazo. No, la salvación fue una calificación, si lo vemos de esta manera, completa por nosotros. Ahora, nosotros ahora cumplimos la ley no por obligación en cuanto a que nuestra vida sea por medio, porque nuestra vida ya está salvada por el sacrificio del Señor Jesús. Cumplimos la ley por obediencia y amor al Padre y al Señor Jesús. Entonces, de hecho, si tú te das cuenta en el Nuevo Testamento, finalmente vienen los mandamientos, pero no como un listado. Pero cuando Pablo dice, o el Señor Jesús dice, ama a tu prójimo, conserva la unidad, glorifican al Padre, no dejando de orar, no dejando de congregarse, cantando cánticos, den con abundancia. Finalmente nunca se salió ni Pablo, ni ninguno de los apóstoles, ni los escritores de las cartas, de las epístolas, hablando de Santiago, del autor de Hebreos, Judas, Pedro, Juan, etcétera. Nunca se salieron de la ley de incumplir, nunca se salieron del camino de incumplir la ley. Más bien, si lo estudias o lo meditas, la verdad es que la ley siempre se estuvo practicando y ejecutando. Entonces, así es. Por eso vamos a revisar los mandamientos de la ley de Moisés, solamente lo que aplica en vida moral, ética y en la vida social. De hecho, se pueden dividir en dos, o resumir en los dos mandamientos que el Señor Jesús dijo. Uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La parte moral, ética y social tiene que ver tu comportamiento, que a lo mejor la gente no puede ver, pero el Padre se ve, y el comportamiento que tenemos con la gente, con nuestro prójimo, que sí es visible. Esos son los mandamientos en los cuales vamos a centrar. De hecho, son los mandamientos en los cuales vivimos a diario, en nuestras relaciones interpersonales y con el Creador. Entonces, esta primera, hoy, no sé si alcanza a ver todos los mandamientos, tampoco vamos a llevar prisa. Voy a ir avanzando y si nos quedamos pendientes o no terminamos o quedamos a mitad, continúo la siguiente semana. Y el primer mandamiento, si vamos por favor a Éxodo 22, si recuerdan el pasaje de Éxodo 20, vienen los 10 mandamientos. Algo que también te voy a ir comentando es,
la postura general del judaísmo y del cristianismo o evangelismo, ¿no? No quiero plantearlo como corrientes contrarias, tampoco pretendo que tomes una visión, una postura contraria al judaísmo, ni tampoco lo que vamos a hacer tampoco es judaizar, porque los mandamientos vienen en la escritura con la cual estudiamos, tenemos y es la que tenemos a la mano en nuestra vida diaria. O sea, esto. Aquí vienen los 10 mandamientos, todos los mandamientos, perdón. Y quiero que pongamos esto en contexto porque recordemos esto. Los judíos o el judaísmo tienen la Torah, pero no han recibido la verdad ni la convicción del sacrificio del Señor Jesús Yeshua como el sacrificio perfecto como mediación por nuestros pecados. Ellos no lo han reconocido. Entonces, de esa postura, ellos siguen teniendo una ley mosaica que cumplir. Ahora, la otra es que las posturas que a veces alcanzamos a escuchar o ver del judaísmo y judaísmo ortodoxo y los más, viene de cuando regresó el pueblo de Israel después de la deportación de Babilonia. Recordemos que ellos fueron llevados a la deportación. ¿Por qué? Porque no guardaron la ley del Señor. Entonces el Señor durante muchos años les estuvo diciendo, arrepiéntanse, vuelvan a mí, no anden lejos de mí, dejen los ídolos, dejen la idolatría. Y cuando llega ese momento en que son llevados deportados a Babilonia, dicen, ay, sí, el Señor no la cumplió. Nos dijo, y nosotros idólatras, y entonces nos olvidamos de él, y vino la consecuencia. ¿Y sabes qué ocurrió? Que cuando regresan de la deportación, como vieron que fuera de veras la manifestación del Señor en cuanto a justicia y juicio sobre ellos, ¿qué crees? Ya no volvieron a tener problemas de idolatría. De hecho, se volvieron todo lo contrario. Se volvieron tan estrictos en guardar la ley, tan celosos, que empezaron a poner mandamientos humanos y sobre esto empezaron a invalidar la propia ley a través de mandamientos humanos. Entonces, desde esa postura, los judíos guardan la ley o la Torah, como le llaman, pero como rígidamente o estrictamente olvidándose o no teniendo la revelación del sacrificio del Señor Jesús. Hoy recuerda esto, si hoy nosotros cumplimos la ley del Señor es porque lo hacemos por obediencia y agradecimiento. Somos esclavos por amor. El sacrificio del Señor Jesús nos obliga entonces ahora a actuar en buenas obras. ¿Y por qué? Porque si el Señor Jesús mora en nosotros y lo hemos recibido y su Espíritu Santo nos guía a toda verdad, el Señor Jesús nunca contradijo la ley. De hecho, la cumplió y así lo manifestó. Y si Él mora en nosotros, no es posible que el Señor mora en nosotros e invalide la ley. Ahora, muy sencillo para algunos que entran en esa disputa. ¿Sigue estando vigente el evangelio el mandamiento de no robar? Sí, en ningún momento se invalidó. ¿Sigue vigente el mandamiento de honrar a los padres? Sí, sigue vigente el mandamiento de no robar o de no matar, no cometer asesinatos. Siguen vigentes. Y la realidad es que lo seguimos practicando y haciendo consciente e inconscientemente a través de las leyes humanas o con el conocimiento del Padre. Entonces, esta postura de que el Señor ya cumplió la ley y ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, viene a ser un pretexto a veces de las personas para pecar sin consecuencias. ¿Sabes qué? El Señor nunca dijo eso. Entonces, poniendo todo este contexto, ahora sí entremos. Vamos a entrar primeramente a los mandamientos que tienen que ver con Yahweh mismo, respecto a Él. Y entonces en Éxodo 22 dice, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y ese mismo pasaje viene en Deuteronomio 5:6, exactamente igual, porque recordemos que la primera generación que salió de Egipto murió en los 40 años en el desierto porque
fueron desobedientes. Y entonces dijo, los de 20 años para arriba no van a entrar, sus hijos entrarán. Y cuando sus hijos crecieron y todos los mayores ya habían muerto, entonces el Señor le dijo a Moisés, oye, recuérdales y repíteles la ley. Recuerda que Deuteronomio es segunda ley, y no segunda ley de una consecutiva, sino retomar la ley y volvérsela a implantar al pueblo de Israel. Entonces, en este primer pasaje, que no propiamente es un mandamiento, sino dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbres. ¿Y sabes cuál es la primera indicación? Creer en Él. Cuando el Señor empieza a hablar esas palabras, bueno, Moisés, como profeta y enviado al Señor, le dice, yo soy Jehová tu Dios. O sea, cree en mí, soy real, existo, estoy y me manifiesto. Ese es el primer mandamiento que deja intrínseco en esta parte. Para nosotros es el fundamento de la fe que tenemos como cristianos, como evangélicos, y la obediencia a Él. Ese es el fundamento que tenemos. Confiar plenamente en Él y guiar la vida, nuestra vida, según su voluntad. ¿Cómo vas a creer en una ley o vas a aplicar una ley en el cual no crees en el autor de la ley? Vamos a poner un ejemplo. Imagínate una obra de Shakespeare, ¿no? O cualquier, o el Quijote de la Mancha, o cualquier obra clásica de esas conocidas. ¿Por qué la lees? ¿Por qué la llegas a ver? Porque crees o creemos que el autor que dice que le escribió, pues literalmente por eso lo lees, ¿no? ¿Cuántas personas hay que siguen a un escritor que todos sus libros los compran? O, por ejemplo, a los actores. Tú ves al personaje que actúa una persona. Ajá. Y la credibilidad del personaje viene porque crees en la persona como actor. De hecho, no clasificas a la persona por el personaje. Tú no dices, ay, Lara Croft actúa muy bien. No, te vas al personaje. Tú no dices, oye, El Padrino, ¿qué actuación hizo? No, dices, oye, Robert De Niro, ¿qué actuación hizo de El Padrino? No podrías ver El Padrino sin dejar de ver a Robert De Niro como actor. De la misma manera, la Escritura dice, si tú vas a creer un mandamiento puesto por Yahweh, es porque crees en Él. Sería ilógico que ejecutaras una ley sin creer, en la existencia siquiera de quien es el autor del mandamiento. Entonces, el primer mandamiento es, cree en Yahweh, cree en el Señor, cree en Dios. ¿Por qué? Porque de Él se desprende toda la ley en la cual vivimos, y de Él se desprende el plan de salvación. Tú no puedes recibir la salvación si no crees en el autor de ese plan de salvación. ¿Por qué los ateos no creen en Dios? ¿Por qué los ateos no creen en Yeshua, en Jesús como Salvador? Porque ni siquiera creen que Dios existe. O los agnósticos, perdón. Los ateos no creen en Dios, creen que hay algo superior, pero no creen en Él como persona. Por eso, lo primero que dice el Señor aquí es, yo soy Yahweh, tu Dios, que te saqué de Egipto. Te recuerdo quién fue el que te sacó, quién hizo las maravillas, quién se manifestó en ti, quién ridiculizó los dioses egipcios para sacarte de la esclavitud en la cual estabas, vivías y te quejabas. ¿Cuál es el riesgo de no tener esto claro? Más o menos voy a dar en todos los mandamientos esa connotación. ¿Cuál es el riesgo? Dudar sin buscar entendimiento. No crees en Él, pero no lo buscas. O justificas tu desobediencia. Pues es que como no existe Dios, ¿por qué tendría que obedecerle? No, la primera indicación es esto. Y vuelvo al ejemplo. Tú crees en el personaje del Padrino porque viste
porque ves que existe el actor que hizo el personaje, que es Robert De Niro. Y piénsalo en cualquier eh, personaje, actor, cualquier autor. ¿Por qué las canciones de Marcos Witt las escuchas, o de Juan Carlos Alvarado o de Marco Barrientos? Porque no te quedas con que autor anónimo, no, sino conoces al personaje, conoces al autor, a lo mejor no en persona, pero sabes que existe. Por eso dices, escucho sus canciones. ¿Ok? Siguiendo ahí en Éxodo 23, dice, ya que crees que yo existo, el siguiente mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, es no creer en otra deidad que no sea Yahweh. Por eso yo en su momento reiteraba mucho por qué denotar el nombre de Yahweh. Porque puede haber muchos dioses con D minúscula. De hecho, un título que recibe el Señor en la Escritura es Dios, el Dios de los dioses, Dios de dioses. Como Rey de Reyes y Señor de Señores, en Salmos recibe el título del Dios, Dios de dioses. Lo que está diciendo aquí Éxodo 23 es que hay otras, no que haya otras divinidades, pero sí hay seres espirituales de cierto nivel y autoridad o poder que pueden tener o ejercer o engañar a las personas diciéndose dioses. Vamos a la historia. Desde la antigüedad, desde la escritura se habla de Moloch como dios, que lo adoraban, Astarot, Baal, los dioses egipcios. La gente siempre ha buscado creer en una divinidad, en un ser superior sobre ellos. Simplemente aquí en las culturas prehispánicas en nuestro país, que Tlaloc, que Huitzilopochtli, que Quetzalcóatl, etcétera, son deidades porque el hombre trataba de entender de dónde venían todas las cosas. De hecho, sí, pero en la 2 se fue Robert De Niro. De hecho, me sacó, por contestarme, me salí de contexto. Bueno, retomando el tema. No, el hombre está buscando quién poner sobre todas las cosas. Recordemos que cuando Moisés, ese punto iba, cuando Moisés subió al monte que se tardó X tiempo allá, 40 días, el pueblo de Israel se empezó a desesperar y dijo, le dijeron a Aarón, haznos un Dios al cual adoremos y sea el Dios que nos sacó de Egipto. ¿Y sabes qué te dice eso? Que sí reconocían que un poder superior, que una deidad, que alguien los había sacado, porque por su propia mano no habían podido sacar. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Un becerro de oro. Y todavía Aarón le dice, hey Israel, ahí está el Dios que los sacó de Egipto. ¿Y sabes qué? Eso era mentira. No fue el becerro de oro. Pero ellos lo hicieron para adorar una figura. Entonces dice el Señor en los 10 mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Soy exclusivo. De eso a nosotros como creyentes nos genera fidelidad al Señor Jesús y a Yahweh como único Dios. No tenemos más, no tenemos dioses, creemos en Él. Todos los demás dioses, con D minúsculas, están sujetos al Padre, a Yahweh. No hay otro Dios con el cual compita. Por ahí en unas cómics, animes, a lo mejor te ha salido por ahí en TikTok, yo lo he visto ahí. En estos gustos por hacer peleas de contrincantes en series, hay una pelea de dioses, y en una de esas peleas sale el Señor Jesús, ahí representado y supuestamente como poderes de luchador, ¿no? No entraré en detalles si está bien o está mal, pero hay una verdad ahí intrínseca. Dice, oye,
es que tu padre, le dice un contrincante, creo que pelea contra Zeus, dice, tu padre te respalda y contra él yo no puedo competir. Hacen ahí unas analogías y fuera de contexto a lo mejor, pero bueno, hacen esa referencia y tú dices, o sea, aún las mismas mitologías reconocen a Yahweh como Señor. Si recuerdas en la Escritura, cuando Israel va camino a la tierra prometida, dice que el terror del Dios de Israel había caído sobre las naciones. Por eso es que cuando llegan los mensajeros, los espías a Jericó, que Rahab los recibe, les dice, oigan, es que ya escuchamos aquí en la ciudad lo que su Dios hizo por ustedes, cruzando el Mar Rojo en seco, avergonzando a los egipcios y derrotando a naciones en el camino. ¿Y saben qué? Toda la ciudad está temerosa al respecto. Por eso Rahab dice, antes de que yo también sea contado, yo los ayudé, échenme la mano cuando vengan a conquistar, yo creo en su Dios prácticamente, les dice. Y tal es el punto que Rahab aparece en la genealogía del Señor Jesús. O sea, ella no se convirtió por conveniencia, ella realmente se convirtió. Y creyó en Yahweh como Dios, al punto que está en la genealogía del Señor Jesús. De hecho, esto de adorar exclusivamente a Yahweh rechaza todo ídolo o sustituto. Es que yo no tengo ídolos, sí, no tienes una figura, pero ¿cuántas cosas inmateriales puedes estar poniendo antes o enfrente del Señor, del Padre Celestial, de Yahweh? ¿Cuál es el riesgo en esto? El sincretismo religioso. ¿Qué es sincretismo? La fusión amalgama de dos o más tradiciones religiosas. Que hagan una revoltura. Oye, sí creo en Yahweh, pero mira, también aquí tengo mi San Juditas Tadeo por si las dudas, ¿no? Sí creo en el Señor, pero tengo aquí mi muñequita de la Santa Muerte, ¿no? O creo en el Señor Jesús, pero voy con el santero, no sé. Todo esto, el Señor dice, no, yo soy celoso y demando que todos sean fieles y leales a mí, porque yo les doy todo. ¿Te das cuenta? Fíjate. No esperaba tardarme tanto, pero creo que es necesario para que quede claro. Fíjate. Las religiones politeístas, que son muchos dioses, tienen dioses limitados. ¿Lo has considerado? Porque tienen un dios para la lluvia, tienen un dios para la fertilidad, tienen un dios de la agricultura, tienen un dios del sol, tienen un dios de la oscuridad, de la noche, para todas las cosas tienen un dios. Y si has pensado en la mitología griega o romana, tiene un dios para todos y entre ellos tienen relaciones y tienen hijos o subdioses que abarcan las cosas que ellos no abarcan, ¿no? Están limitados en su poder. Nosotros tenemos un Dios, a Yahweh, que es todo en uno solo. Dice, la plenitud del que lo llena todo en todo. Ese es el Dios en el que creemos. Ese es nuestra deidad, divinidad superior sobre nosotros. Y su nombre es Yahweh. Entonces el Señor dice, oye, si yo te estoy dando todo, ¿por qué habrías de buscar a un ser inferior? A alguien que me rinde cuentas, literalmente. De acuerdo a Job 1 y 2. Todos los dioses, con D minúscula, se reportan con él. Nada ocurre sin que él lo autorice, sin que él tenga conocimiento. Entonces, por eso es no tener otros dioses. Número 3. Mandamiento 3. Digo, nomás les doy una enumeración por llevar un orden. Reconocer la unidad de Elohim, de Dios. No tenemos 3 dioses nosotros en nuestra convicción. Es 3 personas en una
sola. Y esto es reconocer la soberanía de Dios sobre todo. Dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Y viene en relación a que te decía ahorita. Nosotros no necesitamos muchos dioses, limitados a cada uno a algo. Tenemos un solo Dios que domina y gobierna sobre todas las cosas. Eso, ¿y por qué el Señor lo manda esto? Recuerda, solo tienes un Dios, un Elohim, un Padre Celestial. Su nombre es Yahweh. Siguiente, dice ese versículo, todos lo conocemos. Deuteronomio 6:5, por favor, si tienes ahí tu Biblia, vea Deuteronomio 6:5. Dice, y amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es un precepto de amarlo. De hecho, no es opcional, ¿eh? Dice, y amarás. No dice, ay, si quieres, ama. ¿No? Cuando te nazca, ámalo. Cuando sea bueno contigo, ámalo. No dice, amarás a Yahweh. Esa es la acción inmediata, futura que vas a hacer. Lo vas a amar. Y dice, y lo vas a amar de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El amor al Padre es el fundamento de toda obediencia. Cuando tú amas a alguien, estamos dispuestos a hacer, a actuar, a ceder inclusive en ocasiones, a complacer, a disponerse uno en tiempo y en capacidades y todo por la persona que amamos. Amar al Padre nos implica obedecerle. Vuelvo a lo dicho, somos esclavos por amor. No que Él nos haya hecho esclavos, sino su amor nos obliga. Dice Pablo, soy deudor por tu gran amor. Me has dado tanto que yo tengo que amarte. La única forma de corresponder es amarte. Y en ese amarte entonces te obedezco. Y ese recordatorio de amar al Señor nos ayuda a tener una dedicación total y devoción completa a Él. Fíjate, en el judaísmo, este versículo lo ver como el cumplir todos los mandamientos con motivación de amor. Que el amor te motive a cumplir los mandamientos. Pero la historia ha mostrado cómo eso no fue suficiente para los mandamientos, porque a veces lo cumplían ya por obligación más que por amor. Ya lo voy a hacer con tal de que el rabí ya no me diga nada. Por eso decía, el Señor decía, si van a venir a ofrecer ofrenda, tienen que ser con animales puros, perfectos, y que las características. Porque había gente que decía, mira, ya con tal de cumplir con el protocolo, lleva el corderito que sea. Y el Señor decía, no, si vas a ofrendar, conscientemente tienes que ir a buscar, o mejor, para mí, si es que realmente me dices que me amas. Obedecer al Señor con corazón sincero es esta parte de este mandamiento de amar al Señor, tu Dios, a Yahweh. ¿Qué es lo que ocurre? Si no lo haces así, puedes caer en una obediencia mecánica sin amor genuino. Lo hago porque lo tengo que hacer, no lo hago porque me nace hacerlo. ¿Cuántas veces nos toca hacer cosas que no queremos? Y decimos, otra vez. ¿Y cuántas veces haces las cosas porque te nace hacerlas? No te preocupes, yo voy. Oye, ¿podrías pasar por mí a las 6 de la mañana? ¿Tan temprano? ¿No puedes salir más tarde? Fíjate. Bueno, está bien, voy por ti porque tengo un taxi y en eso trabajo. ¿Qué diferencia es? Oye, ¿puedes pasar por mí a las 4 de la mañana? Por supuesto, es más,
¿Dices que esté antes? Con gusto te llevo. ¿Ves la diferencia? ¿Qué sucede? ¿Qué experiencias has tenido tú cuando tienes que tomar un taxi o un Uber y y el individuo que viene manejando se le nota, emana que lo está haciendo a la fuerza o de disgusto, que no le gusta su trabajo? ¿Te ha tocado ver? Que hasta en su forma de verte y voltear, ni siquiera te voltea a ver a veces. Es decir, por ahí hay un chofer de Uber o Didi, no sé qué sea, creo que trabaja las dos, pero tiene su cámara y va grabando y sube sus experiencias, ¿no? Y sube la experiencia que tiene con una pasajera que le exige ir a un lugar y otra historia en la cual dice, oye, es que me hiciste caminar hasta acá. Y él dice, pues es que la aplicación me marca que aquí, mira, dice, no hay bronca, pero mira, tú me marcaste que aquí te tenía que recoger, no allá atrás. No, que el chofer le gusta su trabajo. Dice, mira, señorita, no voy a discutir con usted. Si no está conforme, bájese. Con mucha amabilidad, con mucho respeto. Si fue una persona que no usa su trabajo, ya había salido peleado. Nosotros, con el cumplimiento de los mandamientos del Señor, debe ser con agradecimiento, con amor de por medio, con la intención del corazón decidido a hacer. Cumplimos los mandamientos porque tenemos que cumplirlos por obligación, porque tenemos conciencia de hacerlos. Ahorita en los 3, 4 mandamientos que llevamos, creer en el Señor, ¿te es una carga o te es un deleite? Recordemos que los mandamientos no son para nuestro perjuicio o para perjudicarnos, es para nuestro beneficio, es para nuestro bien. No nos procuran mal, nos procuran un bien. Amar al Señor y tenerlo presente, y voy a resumirlo así, creer en el Señor, no tener otros dioses, reconocer que solamente hay un Dios, que solamente Él es Yahweh, y amarlo, dime en qué nos afecta. De hecho, tener otros dioses nos evita tener problemas. ¿Recuerdas cuando dice el Señor Jesús, no puedes servir a dos señores? No puedes servir a Yahweh y a las riquezas porque con uno de los dos vas a quedar mal. Por eso es la indicación, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque si tú pones a otro delante de mí, o vas a quedar mal con el otro, o puedes quedar mal conmigo. Y sabes que yo no quiero que quedes mal conmigo, dice el Señor. Amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas, habla de una sinceridad de nosotros. Habla de la disposición. Deuteronomio 6:13 dice, a Jehová, a Yahweh tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Ese mismo pasaje, ese texto viene en Deuteronomio 10:20 que dice, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Y esto nos habla, no es un temor de temblar y salir huyendo, no, es un fundamento de reverencia y respeto espiritual. ¿Cuántas veces, para los que somos papás o los hijos conscientes, ¿no? Yo recuerdo que antes había mucho esta línea, ese pensamiento de decir, no, espérame, vamos a hacer esto, no, espérame, nada más que no nos ven mis papás. ¿Cómo voy a hacer esto delante de mis papás? O antes los noviazgos de, oye, nada más que delante de mis papás, no nos besamos, ni nos abrazamos, ni nos tomamos la mano. ¿Por qué? Por respeto, ¿no? De hecho, antes era tal el respeto a los padres, ejemplificando esto, que hasta se les hablaba de usted, no de tú. Temer al Señor viene en esta connotación de respeto y reconocimiento de su autoridad y santidad. ¿Te parecería correcto matar a una persona pensando, es que el Señor es todo amor, ¿me va a perdonar? Eso no es tener temor de Él, porque dice,
Sangre derramada, sangre que se paga con sangre. Eso es lo que dice la ley en el Antiguo Testamento. Si tú matabas a alguien, decía, si fue con adrede, esa persona debe morir. Si tú matas a alguien sin querer, en accidente, dice, entonces tendrás que irte a una ciudad de resguardo y ahí pagar el delito, aunque haya sido sin querer. Si sale de ciudad y el pariente te cacha y te captura y te mata, está en su derecho. ¿Por qué el Señor le va con Abel y dice, con Caín le dice, oye, ¿dónde está tu hermano? No, yo, ¿por qué me preguntas a mí? Dice, su sangre me está demandando justicia, porque lo mataste en la mala. Y sabías, dice el Señor, si sabías que yo iba a hacer justicia, ¿por qué lo mataste? Eso no es tener temor del Señor. El temor al Señor nos llevaría a veces detenernos, o debería ser en continuo, de pecar conscientemente. Oye, ves que no todo pecado que cometemos es inconscientemente o es sin querer. Hay algunos que los cometemos con toda la intención. De ahí viene la concupiscencia, nuestro deseo de pecar. Nomás tantito nomás. Mira, no pasa nada. Por eso dice Pablo, ¿qué pues pecaremos para que la gracia sobreabunde? En ninguna manera. Abstente de pecar. Resiste al diablo y él huirá. Reverenciar al Señor es una muestra de una manera de mostrarle respeto a Él, de reconocer lo que Él es. Por eso el Señor decía, cuando vengan a mí, traigan ofrenda. Y sabes que por respeto a Él, llegabas con algo. De hecho, hay una costumbre que a lo mejor está perdiendo, pero decían, si alguien te invita a su casa por respeto, lleva un presente. No llegues con las manos vacías. Y ese es un principio bíblico establecido hacia el Señor. El que se presente delante de mí venga con ofrenda. Y si tú lees, ahorita que estamos leyendo Números, Levítico, Éxodo y Deuteronomio, siempre el Señor establecía una ofrenda ante Él. Si vienes por pecado, ofrenda. Si vienes por agradecimiento, ofrenda. Si vienes para restitución, ofrenda. Nunca llegaban al Señor con manos vacías. ¿Y sabes qué? Esa era una forma de respeto al Señor, de temer al Señor. Dice a Jehová, a Yahweh, tu Dios, temerás. Esto es, honrarás, respetarás. ¿Cuántas veces esas historias de deshonraste la casta y el nombre de la familia? Que en algunos casos parece exagerado, pero ¿sabes qué? Es una muestra de respeto. Finalmente. Por ahí vi un video por ahí, en el cual, es que hay varios, pero vi uno, por ejemplo, que dice, pues, cuántas historias de mujeres que salen embarazadas, muchachas que salen embarazadas, y los padres lo primero que hacen es correrla de la casa. Has deshonrado este hogar, la honorabilidad de la familia. Nunca ha habido nadie en la familia que haga eso, ¿no? Esa es la consideración de cada persona, pero hay una parte que tiene razón, que es una falta de respeto. Te he dado todo como padre y me respondes con esto. Esa es la ofensa. Entonces, hay que temer al Señor nuestro Dios. ¿Qué tiempo tenemos? Sí, nos da tiempo de otro. Vamos a Levítico 22:32. ¿Saben qué? No, lo vamos a dejar aquí porque el siguiente versículo trae 2 mandamientos ahí mismo. Quiero resumir esto. Esto que vimos al día de hoy, en este momento, debería ser algo que siempre deberemos de tener presente y tener consciente, ¿no? Y aplicarlo. La realidad es que se nos olvida que hay un Dios, que su nombre es Yahweh. Se nos olvida respetarlo. Se nos olvida
que no debe haber nada antes que Él y que solamente hay un Dios. Y a veces en la vida que llevamos en la práctica, no manifestamos que lo amamos. Si no amamos al prójimo, no manifestamos su amor en nosotros. Y Primera de Juan dice, el que no ama no conoce a Dios. ¿Cómo dices que lo amas si con tus actitudes niegas que lo conoces? Esto a lo mejor podría ser, hablando de una manera, mandamientos morales, plastilina 1, ¿no? Nivel el más básico. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué el Señor lo manifiesta en sus mandamientos? Porque la tendencia del hombre es olvidarlo. ¿Cuántas veces recibes bendiciones y ves la mano de Dios obrando? ¿O ves que la restitución de tu salud fue restablecida? Y la gente reconoce a todas las personas, a todos los médicos, a toda la ciencia, y no a Dios. Acabamos de pasar como familia por un momento de una circunstancia de esta índole, y decíamos, la realidad es que el dictamen médico no era favorable, de hecho era todo lo contrario. Pero la misericordia del Señor se manifestó dando una nueva oportunidad de vida. Y sí, estamos muy agradecidos con los doctores, con el hospital. Nos topamos con excelentes doctores, esa es la realidad. Pero la realidad es que lo primero que tenemos que reconocer, no solamente para el que padeció, sino para todos como familia, fue que la mano del Señor se mostró en misericordia para con nosotros. Eso nos debería llevar a vivir una vida en la cual le temamos y manifestemos amor y obediencia por Él. Y quise poner este ejemplo personal para no hablar al aire, ¿no? Sino hablar desde una vivencia que nadie puede decir, pues, para ti es fácil decirlo, no, porque no lo has vivido, no, porque lo vivimos es que lo expresamos y lo manifestamos. No nos debemos olvidar de quién recibimos todas las cosas. No necesitamos dioses. Fíjate, aunque la ciencia haya sido buena, no podemos reconocer más la capacidad de un médico si no reconocemos al Señor obrando a través de él. No fue por el médico, aún dentro de sus capacidades. No fue por la ciencia que está muy adelantada e hicieron cosas que así de wow, ¿no? Es Dios manifestando misericordia y eso es lo que nunca debemos de olvidar. Amemos al Señor, temamos al Señor, reconozcamos que solo hay uno, no hay muchos, solo hay uno, que no hay quien le compita y que Él es real y existe. Vamos a quedarnos con estos 5 mandamientos hablando sobre la ley de Yahweh que tienen que ver con Él mismo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te reconocemos. Sabemos que eres real, que existes, que te manifiestas, que eres bueno con nosotros y que actúas a nuestro favor. Perdónanos cuando nos hemos olvidado de ti. Perdónanos cuando no te hemos reconocido. Cuando hemos puesto nuestra confianza y nuestra seguridad en otras cosas y no en ti. Perdónanos cuando no te hemos amado y cuando no hemos tenido temor de ti, haciendo lo que sabemos que no te agrada descaradamente y con toda la intención de nuestro corazón. Perdónanos. Perdónanos cuando no hemos mostrado tu persona en nosotros, que vives en nosotros. Perdónanos, Padre. Llévanos a actuar, Espíritu Santo, correctamente, en gracia delante del Padre y delante de los hombres. Ayúdanos a caminar como corresponde, agradando al Señor soberano. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús te lo rogamos. Amén.